Mientras planeaba la boda de mi hijo, mi nuera me dijo sin rodeos que me mantuviera en mi lugar. Así que le hice caso y me fui con el dinero para la boda. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad. ¿Ves mi historia? Quiero saber hasta dónde ha llegado. Todavía tengo grabado el instante en que Andrés me dijo que se iba a casar. Era una tarde tranquila de domingo, en abril. La luz suave de la primavera se colaba por las ventanas de la cocina y rebotaba sobre la encimera reluciente que había limpiado tal vez 20 minutos antes, más por costumbre que por necesidad. Preparaba el té como siempre, misma taza, misma marca, los mismos 3 minutos de reposo. Cuando llevas más de 50 años aprendiendo a saborear las cosas pequeñas, hay rutinas que no cambian. Él estaba sentado frente a mí, jugueteando con el celular, moviendo el pie sin parar. Pensé que andaba distraído, no se me cruzó por la cabeza que iba a soltar una bomba, y entonces lo dijo. «Mamá, le propuse matrimonio. Camila dijo que sí». Por un instante, todo en la habitación pareció ir en cámara lenta. Lo miré y lo vi orgulloso, nervioso, quizás con esperanza. Y en ese mismo segundo lo sentí, ese viejo y conocido nudo en el pecho, no del malo, sino de ese que aparece cuando algo que jamás te atreviste a soñar, finalmente está por suceder. Mi niño se iba a casar, y por unos segundos sagrados dejé creer que ese momento, ese instante único en la vida, sería también nuestro, que después de años siendo solo mamá, y luego años siendo simplemente María, la viuda, estaba a punto de convertirme en algo más grande. Sonreí tan fuerte que hasta me dolió la cara. Eso es maravilloso, Andrés. Ay, mi amor, qué feliz estoy por los dos. Me imaginé la boda, el vestido, las flores, la ceremonia. Me vi de nuevo en ese mundo que tanto había amado y del que me alejé, el de la organización de bodas. Después de todo, me dediqué a eso por 35 años antes de jubilarme. En los círculos de bodas de Querétaro, la gente conocía mi nombre. Había coordinado de todo, desde inocentes en bodas sencillas en graneros en los Birkers, hasta galas de 6 cifras en Beacon Hill. Pero esto sería distinto. Esta sería nuestra boda. Ya tengo algunas ideas, dije, riéndome un poco por la emoción. Liet que ten Katznhambat, Jia Jiem, Tan Fo, Fuon, Shom, Lang, Jexuat Katskai Tentai Bangna Tai Te, Jia Jiem Fu, Hop Tai de Chotai Bangnia. No para meterme, claro, es su día, pero me encantaría ayudar un poquito con la planificación. Aún tengo mi libreta de contactos. Y fue ahí cuando lo noté, esa duda en su mirada. Por primera vez, una de muchas, Andrés desvió la vista. Pues, dijo con lentitud, Camila ya tiene como una idea muy clara. Le gusta mucho lo moderno y minimalista. Sigue a una planificadora en redes que hace cosas increíbles. Ya está pensando en contactarla. Parpadeé. Ah, ya veo. Pero por dentro pensaba, o sea, es un evento familiar. Supuse que tal vez podría participar en algunas decisiones. No en todo, solo un poco. Entonces llegó la frase que se repetiría una y otra vez en lo que vino después, la que cambiaría todo. Y por favor no lo tomes a mal, pero ella dijo que sería mejor si tú te mantienes en tu lugar. Tardé 5 segundos completos en responder. Sonreí. Demasiado grande, demasiado falso, como si no entendiera, porque en ese momento no quería entender. Mantenerme en mi lugar. Repetí aún con la sonrisa, esperando que se riera, que dijera que era broma, que no lo decía en serio, que ella no lo decía en serio. Él solo asintió con la cabeza. Ella piensa que así será más fácil. Ya sabes cómo es. Solo quiere evitar complicaciones. Seguro que lo entiendes. Y así, de golpe, mi alegría se transformó en algo distinto. Algo que no había sentido en años.
Me disculpé unos minutos después, inventando que tenía una videollamada con una vieja amiga de mis días en planificación. Era mentira. Solo necesitaba estar sola. Me senté en mi cama, con las luces apagadas, mirando cómo el cielo se oscurecía a través de la ventana. Pensé en cuánto había esperado este momento, cuántas bodas había creado para otras familias, otras novias, otras madres, cuántas veces las vi llorar de felicidad al ver a sus hijos caminar hacia el altar. Y ahora, después de tantos años de dar, me estaban diciendo que no hacía falta. Me estaban pidiendo no, ordenando que no me metiera. Esa noche no lloré. Me quedé muy quieta, como si intentara memorizar cómo se siente el rechazo cuando viene de tu propia hija. Y me repetí que solo era un malentendido, que tal vez Camila no lo quiso decir así, que Andrés solo quería evitar problemas, que aún podía formar parte de esto si me mantenía tranquila. Pero en el fondo algo había cambiado, y en ese momento no tenía idea de que esto era apenas el inicio de lo invisible que estaba a punto de volverme. Ojalá lo hubiera sabido. Las semanas siguientes pasaron en una especie de niebla, entre charlas forzadas y llamadas telefónicas hechas por compromiso. Andrés llamaba de vez en cuando como si estuviera cumpliendo con una obligación silenciosa. Camila no llamó ni una sola vez. Empecé a notar un cambio en cómo me incluían, o mejor dicho, en cómo me estaban dejando fuera. Me decía que era por el ajetreo del compromiso, que estaban abrumados con tantas decisiones, que tal vez por ser una mujer moderna, ella solo quería afirmar su independencia. Traté de comprender, traté de ser paciente, pero la verdad es que ya me estaban empujando afuera. Todo se volvió claro una tarde de sábado. Camila me había invitado, junto con su madre y algunas amigas, a un almuerzo casual en una cafetería local, para hablar sobre la onda de la boda. Así lo dijo en el mensaje, onda de la boda. No estaba segura si eso significaba colores, decoración o solo charla ligera. Pero fui. Me vestí linda. Usé una blusa color durazno con unos aretes dorados. Algo suave y alegre. Incluso llevé una carpetita conmigo por si acaso. Dentro tenía algunos tableros de inspiración que había impreso, estilos elegantes y atemporales que había seleccionado con los años, arreglos florales que funcionaban en cualquier temporada, consejos sobre la distribución de las mesas, trucos de iluminación para que las fotos salieran mágicas, nada impositivo, solo ideas. Cuando llegué, todas ya estaban sentadas. Camila apenas levantó la vista del celular. «Hola», murmuró, y volvió a mirar su pantalla. Sus amigas me saludaron con un gesto cortés. Su madre sonrió breve, forzada. Me senté en silencio, tratando de no sentirme fuera de lugar. Pedí un té y esperé a que la conversación naturalmente girara hacia la boda. Cuando eso pasó, abrí con cuidado mi carpeta y dije, «Traje unas cositas, solo algunas ideas por si quieren ver». Camila ni siquiera volteó a ver los papeles. Movió la mano con desgano. «Ay, no te preocupes, María. Queremos algo más actual, nada demasiado tradicional». Dijo tradicional como si fuera una mala palabra. «Seguro tienes cosas muy lindas de antes», añadió con una sonrisa que enseñaba los dientes justos para parecer fingida. «Pero las bodas han cambiado un montón, ¿no?». Sus amigas se rieron y una añadió, «Sí, ahora todo está en TikTok. Estamos usando a una chava de Los Ángeles. Es súper cool». Hizo una sesión con bolas disco y palmas neón. Estuvo loquísimo. Todas asentían, hablando como si yo ni existiera. Yo nomás estaba ahí, sosteniendo mi carpetita con las manos en las orillas, fingiendo que no me ardía, fingiendo que no me acababan de tirar a la basura mis 35 años de experiencia. «Quiero decir», Camila dijo, «solo queremos algo que sea realmente nosotros, ¿sabes? No como todo ese rollo de encajes y salones antiguos. Eso no va con nosotros». Asentí, cerré la carpeta con cuidado y la guardé en mi bolsa. Su mamá se inclinó y susurró, «No lo suficiente bajo. Te dije que iba a traer algo».
Seguro pensaba que iba a querer adueñarse de todo. Camila la miró rápido, luego se volteó hacia mí y dijo con una dulzura casi convincente: «De verdad apreciamos tu entusiasmo, María, en serio, pero quiero que esto sea moderno y fresco. Ya tengo una idea muy clara». Sonreí, pero más que una sonrisa, fue una herida. Por supuesto, es tu día. Por dentro me rompía. Ya había visto novias así, seguras, convencidas de tener razón, sordas a cualquier consejo ajeno. Pero nunca creí encontrarme con una que me viera como un estorbo, que viera mi experiencia no como un valor, sino como una amenaza. Al llegar a casa, me quedé en el coche estacionada 20 minutos, nomás sentada ahí, con el radio bajito, las manos sobre el volante, entumida. Pensé en llamar a Andrés, contarle cómo me habían tratado, pero ¿qué iba a decirle? ¿Que su prometida me humilló delante de sus amigas? ¿Que llamó anticuado mi trabajo? Él diría que exagero, que Camila no lo dijo con mala intención, que yo complico todo. Así que hice lo de siempre, me lo tragué. Me preparé una taza de té de manzanilla, me puse mi pijama más suavecita, puse una repetición de Las Chicas de Oro y fingí que todo estaba bien, pero algo dentro de mí se estaba moviendo. Esa noche me paré frente al espejo y me miré de verdad. Las líneas en mis ojos, las canas en mi cabello, la fuerza en mis hombros que ya casi había olvidado. Y me dije algo bajito, un susurro que apenas creí en ese momento: «Te mereces algo mejor que esto». No lo sabía aún, pero ese instante, ese voto silencioso, fue el inicio de algo que ya no podría detener. Dejé que el frío de la mañana me mordiera la piel. Hay algo en el aire helado que te obliga a sentirte presente, viva, incluso cuando por dentro estás hecha trizas. No dejaba de pensar en ese almuerzo, en el tono de Camila, en el susurro de su madre, en cómo me miraban sus amigas como si fuera una antigüedad, como si me hubieran invitado por lástima. Reviví cada momento, cada palabra, cada sonrisa burlona. Y lo peor de todo, Andrés no llamó, ni para saludar, ni para agradecer, ni para saber si estaba bien. Esperé todo el día y luego el siguiente. Al tercer día me rendí. Había tomado partido, lo supiera o no. Aún así, no estaba lista para rendirme del todo. No todavía. Me repetí que las bodas traen estrés, que las parejas se saturan y pierden la paciencia. Tal vez Camila no quiso ser despectiva. Tal vez su madre le había metido ideas en la cabeza. Tal vez Andrés solo quería evitar el conflicto, así que volví a intentarlo. Esa semana les mandé un correo corto con contactos de proveedores locales de confianza, gente con la que he trabajado por años. Mantuve el tono ligero. Terminé con: «Solo si les sirve. Les deseo un proceso de planeación lleno de alegría. Con cariño, mamá». No recibí respuesta, ni de Camila, ni de Andrés. El silencio fue más estruendoso que una puerta azotada. Unos días después, pasé por el departamento de Andrés para dejarle una caja con recuerdos de su infancia. Anuarios, tarjetas de béisbol, unos álbumes de fotos que pensé podrían servir para la boda. Camila abrió la puerta. Fue cortés. Eso se lo reconozco. Pero era una cortesía ensayada. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. «Ah, hola. No sabíamos que vendrías», dijo, parada en la entrada sin realmente invitarme a pasar. Levanté la caja. Pensé que tal vez les gustaría tener esto. Tal vez para poner algunas fotos o... «Oh», interrumpió rápido. «Qué lindo, pero creo que vamos a hacer algo digital, como una presentación desde nuestros celulares, súper informal». Asentí. Claro, solo pensé que querrían unas fotos de bebé de Andrés. Tomó la caja, pero no la abrió. Andrés apareció segundos después. Se veía cansado, o quizás solo tenso. «Hola, ma», dijo, dándome un abrazo rápido. «No tenías que traer esto en persona. Pudiste haberlo dejado». «Andaba por aquí», mentí, y quise pasar a saludar. Camila carraspeó.
En realidad ya nos íbamos. Tenemos cita con el lugar. Ah, dije. ¿Ya encontraron sitio? Camila sonrió. Sí, una terraza en el centro. Muy nosotros. Elegante, pero sin pretensiones. Suena lindo, dije ocultando la punzada. ¿Consideraron la finca hacienda? Conozco a los dueños. Hacen ceremonias al aire libre preciosas. La sonrisa de Camila se endureció. Sí, pero es un poco anticuado y queremos evitar todo lo que se sienta, ya sabes, muy boda de papás. Ni parpadeó al decirlo. Solté una risa forzada. Claro, por supuesto. Se despidieron y cerraron la puerta antes de que llegara al elevador. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina y me quedé viendo mis viejos libros de planeación, de bodas, carpetas gruesas llenas de muestras de tela, bocetos florales, listas de proveedores, cronogramas. Un trabajo que requería paciencia, pasión y precisión. Había vertido décadas de mi vida en esas páginas, y ahora mi propio hijo y su prometida lo reducían todo a un chiste. Pasado de moda, anticuado, no su estilo. Sentí cómo algo dentro de mí empezaba así a endurecerse. No era solo la exclusión, era la forma en que lo hicieron. Sutil, fría, con una sonrisa que decía, no te lo tomes personal, mientras lo hacían sentir profundamente personal. Lo intenté una última vez. Los invité a cenar. Preparé un guisado casero, el favorito de él. Puse la mesa con servilletas, de lino y velas. Incluso horneé un pay de manzana con canela desde cero, justo como a Andrés le gustaba cuando era niño. Llegaron con 30 minutos de retraso. Camila se quejó del olor en cuanto cruzó la puerta. ¡Ay, qué intenso está todo aquí! Yo casi no como carne roja. Sonreí sin decir nada. Andrés solo se encogió de hombros con una sonrisa incómoda y se sentó. La cena fue tensa, forzada. Intenté sacar plática, preguntar sobre los planes, cómo iba la búsqueda del lugar, qué tipo de vestido tenía en mente Camila. Ella respondía corto sin ganas. Luego, mientras servía el té, mencioné con suavidad que conocía a una costurera excelente en el centro que aún hacía vestidos a la medida. Camila dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. María, sé que lo dices con buena intención, pero honestamente, siento que no nos estás escuchando. Estamos haciendo las cosas de otra manera. No estamos en los años 90. No queremos una boda tradicional. Y ya tengo a alguien que va a planear todo. Es increíble. Hizo una boda ecológica en el desierto que fue como ¡wow! Andrés no dijo nada. Asentí con la cabeza, las manos firmes, aunque por dentro el corazón se me hacía pedazos. Bueno, dije despacio, espero que sea todo lo que deseas. Camila sonrió. Lo será. Tengo una visión muy clara y solo quiero que todos se mantengan en su carril para que todo fluya. Otra vez esa frase. Mantente en tu carril. Ya no era una sugerencia, era una orden. Una declaración sobre el lugar al que ella creía que yo pertenecía, fuera de su vida. Recogí los platos, les preparé una caja con lo que sobró y me despedí de Andrés con un beso. Cuando se cerró la puerta, me quedé en silencio, mirando la mesa vacía. Fue en ese instante cuando supe que no era parte de esto. No de verdad. Y la mujer a la que tanto intenté aceptar como familia había dejado muy claro que no me quería en su historia. Está bien, pensé. ¿Me quieres fuera? Me quedo en mi carril. Pero será mejor que tengas cuidado, porque el camino que tomo cuando me mantengo en mi carril no termina con un regalo. Camila no buscaba una familia. Estaba montando un escenario y yo no encajaba en la estética. Aún así, tenía la esperanza de que Andrés lo notara, que tal vez, solo tal vez, viera las líneas que se estaban dibujando, la manera en que su prometida me trataba como una reliquia para guardar en una caja y olvidar. Pero la esperanza, como tantas veces aprendí, puede ser más cruel que la verdad. Una semana después, Camila me volvió a invitar a cenar.
esta vez en casa de sus padres. Lo llamó una reunión familiar. No sabía si era una rama de olivo o un espectáculo, pero fui. Su casa era hermosa, fría pero hermosa. Muebles modernos, tonos grises por todos lados, ni una sola foto en las paredes. El tipo de lugar que parece montado para una revista. No, vivido, no amado. Camila me recibió con la misma sonrisa pulida de siempre. Su madre, Luz, ya iba por la mitad de una copa de vino cuando entré. Me dio un beso en la mejilla, con ese tono cargado de encanto ensayado. «Bueno, María», dijo, «Camila nos contó que antes organizabas bodas. Debe haber sido un trabajo interesante». Interesante, como si alguna vez hubiera sido paseadora de perros o la anfitriona de un club de tejido alternativo. Sonreí. Sí, por más de 30 años. Me encantaba. Ayudé a muchas personas a crear recuerdos que perduran. Luz sonrió con rigidez. Menos mal que ahora existe Instagram, ¿verdad? Todo es mucho más fácil. Miré a Andrés. No me devolvía la mirada. Nos sentamos a cenar. La conversación giró en torno a paletas de colores. 54 o 0, 39, 45,000 o 0, 40, 25,000, catering vegano, listas de invitados. Temas que antes eran mi pan de cada día, mi pasión, y ahora discutidos como si yo no tuviera nada que aportar. En un momento, Camila describía una iluminación que vio en internet. Es como un túnel de enredaderas LED que laten al ritmo de la música, totalmente envolvente. Pensamos usarlo para la entrada de la recepción. Interesante, dije con cuidado. Solo tengan en cuenta que una iluminación tan intensa puede agobiar a algunos invitados, sobre todo a los mayores. Camila me interrumpió, sonriendo con tensión. Lo sé, María. Por eso estoy trabajando con alguien joven, alguien que esté al día. El silencio se apoderó del cuarto por un instante. Sentí el calor subir a mis mejillas, no por vergüenza, sino por algo más oscuro, una furia muda que se me quedó pegada en la garganta, pero la tragué. Sonreí de nuevo y seguí comiendo ensalada como si nada. Más tarde, Luz sacó álbumes viejos, por supuesto suyos, con fotos de la infancia de Camila, vacaciones, bailes escolares. Camila se derretía viéndolos. Andrés asentía con educación. Yo saqué un pequeño sobre que había traído, solo unas cuantas fotos de bebé de Andrés. Su primer Halloween, su primer paseo en bicicleta, la sonrisa sin dientes cuando se le cayeron los de adelante. Pensé que sería lindo compartirlos, se los pasé. Tal vez podríamos incluir algunas en la presentación. Son especiales para mí. Camila las miró de reojo. Oh, o sea, son tiernas. Pero queremos que el estilo sea más estilizado. Estas son muy reales. ¿Reales?, repetí, sin estar segura de haber oído bien. Ella se encogió de hombros. Sin filtro, no tan seleccionadas. Queremos un tono más estético, ya sabes. Quise gritar. Esa es la infancia de tu prometido, quise decir. Ese es tu futuro esposo. Desordenado, feliz, verdadero. Así se ve el amor. Pero no lo dije. Guardé las fotos en el sobre y me quedé en silencio. Cuando me fui esa noche, Luz me abrazó con un solo brazo, el otro aún con la copa de vino. Camila saludó desde la cocina. Andrés me acompañó hasta la puerta y por fin habló en susurros cuando salimos. Perdón si esta noche fue incómoda. Lo miré de verdad, lo miré bien. Su rostro estaba cansado. No del trabajo ni del estrés de la boda, sino del peso de sostener la paz entre dos mundos. No estoy molesta, le dije, y era verdad. Pero Andrés, ¿ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando? Se frotó la nuca. Ella solo está bajo presión. Su mamá, la organizadora, lo que publica en redes, todos tienen expectativas. Solo quiero que todo salga bien. ¿A qué precio?, pregunté ahora con voz más suave. 62 años, 45,000 al año, 46, 25, 1,000.
¿Qué estás sacrificando para que todo parezca perfecto? No respondió. Le di un beso en la mejilla y me fui. En el coche, me quedé un buen rato mirando el resplandor de su casa, la iluminación planeada al detalle, los muebles perfectos, las dos personas adentro que decidieron que mi presencia no encajaba con su ideal. Y me di cuenta de que no era invisible por no tener nada que ofrecer. Era invisible porque les recordaba cosas que no querían ver. Profundidad, historia, sustancia, cosas que no puedes meter en un hashtag. A la mañana siguiente, saqué el fondo para la boda de su escondite. 20 años de ahorro, de sacrificio, pensados como un regalo, una bendición. Vi la cifra y el cuadernito al lado donde mi difunto esposo había escrito: para el día de Andrés, que valga la pena. Lo miré mucho rato. Luego respiré hondo y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Tenía la chequera en mi bolso, esa de cuero suave con las iniciales en dorado. MD, un regalo de mi esposo, de cuando la gente aún se regalaba cosas con sentido. Le dije a la cajera que necesitaba modificar una cuenta, un retiro y una transferencia parcial. La joven sonrió, tecleó con sus uñas pulidas y no hizo preguntas. Para ella era solo otra transacción. Para mí era el último hilo que me ataba a una ilusión. Ese dinero que ahorramos no era solo dinero. Era amor en números, sacrificio en cifras. Mi esposo y yo lo fuimos juntando poco a poco en años duros, buenos y escasos. Él siempre decía: algún día le vamos a dar la boda que nosotros nunca tuvimos, de esas que dicen te amo sin decirlo. Y yo había mantenido esa promesa a través del duelo, de las fiestas solitarias, de cada sueño que guardé para que Andrés pudiera soñar más alto. Pero el amor no es ciego. El amor ve claramente y aún así decide. Y lo que Andrés eligió fue a una mujer que me ve como algo pasado de moda. Y lo que yo elegí por demasiado tiempo fue el silencio en nombre de la paz. No iba a financiar mi propia desaparición, así que dejé un saldo simbólico en la cuenta, solo lo suficiente para mantener las apariencias. El resto lo moví a una cuenta de ahorros privada a mi nombre, sin anuncios, sin confrontaciones, solo un límite finalmente trazado. Esa noche escribí una nota, corta, la metí en un sobre junto con un cheque para la boda. Queridos Andrés y Camila, mientras se preparan para su gran día, quise hacerles una pequeña contribución. Confío en que lo harán hermoso y con significado a su manera. Les deseo siempre alegría. Con amor, mamá. La sellé y la envié al día siguiente. Pasó una semana. Ninguna llamada, ningún gracias, solo silencio. Hasta que una noche Andrés vino solo sin avisar. Abrí la puerta y lo vi en su rostro. Tensión, confusión, un hilo de culpa. «Hola, mamá», dijo. «¿Podemos hablar?» Nos sentamos en la sala. Le ofrecí té. Lo rechazó. No perdió tiempo. Camila vio el cheque. Dijo que le sorprendió. Asentí. Me imaginaba que sí. Ella pensaba... Bueno, ambos pensaban que yo planeaba cubrir más, como todo el monto. Lo sé, dije en voz baja. Pero cambié de opinión. Él parpadeó. ¿Por qué? Lo miré directo a los ojos. Porque nunca me invitaron a ser parte de nada. Ni del lugar, ni de las decisiones, ni de la visión. Me pidieron que me mantuviera al margen, así que eso hice. Su mandíbula se tensó. No es así. Camila solo quiere tener el control. Se siente abrumada fácilmente. Está tratando de que todo salga perfecto. Perfecto no significa dejar fuera a las personas que te quieren, respondí. Y estar abrumada no es excusa para faltar el respeto. Él no respondió enseguida. Lo observé. Mi hijo ya hecho un hombre dividido entre la lealtad y la verdad, entre la imagen que sentía que debía mantener y la realidad que ya no pienso ignorar. Ella siente que no la apoyas, murmuró. Alcé una ceja.
Siente eso porque quise dar ideas, porque traje fotos de tu infancia, porque quise ayudar. Él bajó la mirada. Yo no pensaba decir nada, pero seguía hablando. Pensaba seguir sonriendo, seguir tragándome todo. Pero la verdad, Andrés, es que tú lo permitiste. Te quedaste ahí viendo cómo me borraban. Él levantó la vista, con dolor en los ojos. Eso no es justo. No, dije suavemente. Es simplemente la verdad. El silencio se quedó flotando entre nosotros. Finalmente suspiró. Así que ya, ¿no vas a ayudar en nada? Ya ayudé, respondí, en la forma en que me invitaron a hacerlo. Se levantó, se frotó la nuca. Camila va a enloquecer. No dije nada. No ofrecí consuelo porque ya me cansé de curar heridas que no causé. Se fue poco después, casi sin despedirse. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré cuando salió por esa puerta porque no estaba de luto por el dinero. Estaba de luto por ese momento que nunca llegó. Ese donde yo iba a ser la madre del novio, en una familia que reconocía mi valor. Pero también sabía algo más. Ellos no estaban preparados para el precio de fingir que yo no importaba. Y pronto iban a aprender que cuando cortas a alguien, no puedes seguir cobrando su amor. Las caminatas dramáticas por esos departamentos, caros, la rutina de princesa herida, una mezcla de furia e indignación. Dice que se siente traicionada, dijo Andrés. Por fin, cuando lo llamé de nuevo, su voz sonaba baja, cansada. Ella pensó que tú ibas a pagar toda la boda. Ya se comprometió con varias cosas. Me mordí por dentro la mejilla, comprometida con dinero que no tenía. Ese no es el punto, mamá. No, respondí con suavidad. Creo que sí lo es. Lo que siguió fue una pausa larga. Luego, la frase que me hizo hundir el estómago. Firmó un contrato con la organizadora. Se me heló la sangre. ¿Firmaron algo? Pregunté sin tener los fondos asegurados. Es un trato por redes sociales, dijo rápido. Sofía Beltrán. Es muy popular. Tiene como 2 millones de seguidores. Solo acepta pocos clientes al año. Camila le escribió y ella aceptó. Tuvimos que actuar rápido. ¿Y cuánto?, pregunté. Él dudó. Andrés, ¿cuánto? 55,000. Tuve que agarrarme del borde de la encimera. ¿Le diste a alguien que nunca has visto? ¿Alguien que encontraron en línea? $55,000. Tiene muchísimos videos, mamá, testimonios, fotos. Es real. ¿Está licenciada? Otra pausa. ¿Tiene empresa registrada? ¿Una dirección comercial? ¿Referencias? Camila se encargó de esa parte. Me sentí mal. Lo vi desarrollarse en cámara lenta. La confianza ciega, las decisiones apresuradas, la necesidad desesperada de impresionar. Ese tipo de error que solo reconoces cuando ya es demasiado tarde. Mamá, no teníamos otra opción, siguió él. Camila ya había rechazado a la otra organizadora que entrevistamos. Ya anda diciéndole a todos que contratamos a Sofía. Cerré los ojos. Y ahora la boda depende de que ella aparezca. Va a venir, dijo él, pero en su voz se notaba la grieta de la duda. No discutí. No grité. Ya había hecho lo que debía hacer. Me aparté del camino del desastre, pero eso no significaba que quisiera verlos sufrir. No de verdad. Aún así, ya no era mi responsabilidad salvarlos. Pasaron unas semanas. Me mantuve al margen concentrándome en mi vida. Caminatas por el parque, almuerzos con amigas, lecturas hasta tarde. Era una soledad tranquila, una paz de esas que llegan cuando dejas de fingir. Y entonces sonó el teléfono. Estaba podando rosas en el jardín trasero. Por un segundo no reconocí la voz de Andrés. Era áspera, temblorosa. Se fue. Me quedé helada. ¿Qué? Sofía. Se llevó el dinero. La página ya no existe. Sus teléfonos desconectados. Sus redes borradas. Me senté despacio en la banca del jardín. Nos estafaron, dijo con la voz quebrada. Todo se fue, mamá. Cada centavo. No dije nada al principio. ¿Qué hacemos?, preguntó. ¿Qué dice Camila? No me habla.
El sabor amargo del sarcasmo me subió por la garganta. Me culpa, susurró. Dice que debí convencerte, que esto no habría pasado si hubiéramos usado tu dinero. Me levanté, caminando lento hacia la casa, paso a paso. Eso no es cierto, dije. Esto pasó porque actuaron como si el dinero y mi experiencia les pertenecieran, como si fuera algo que les debían. Él guardó silencio. Lo siento, dijo al fin, pero las disculpas no reconstruyen lo que la soberbia destruye. En las semanas siguientes, supe pedacitos a través de conocidos en común. La boda se canceló. Dijeron que solo estaba aplazada, pero era evidente que era una excusa. Los proveedores se retiraron. Se perdieron depósitos. La tensión se volvió reproche. El reproche se convirtió en rencor. Y pronto el compromiso se desmoronó. No me alegré. No los busqué. Me mantuve en mi carril tal como pidieron y desde ahí vi todo derrumbarse. Porque eso pasa cuando construyes una boda desde la exclusión y el ego y olvidas dejar espacio para la sabiduría. Pasaron meses, silenciosos, de esos silencios que retumban. Al principio dolía. Revisaba el celular más veces de las que admito, esperando un mensaje, un correo, aunque fuera una palabra. Hola. Algo que me dijera que aún recordaba que existo, pero no llegó nada. Ni disculpas, ni explicaciones, ni cierre. Él se desvaneció en los restos del sueño que construyó sin mí. Y yo me quedé quieta. Llené mis días con cosas pequeñas, cosas simples. Caminatas al mercado por la mañana, café por la tarde en la terraza, un club de lectura en línea donde nunca hablaba pero siempre seguía. Pinté el pasillo con un verde salvia suave. Limpié armarios que no se abrían desde que falleció mi esposo. Fui revisando años de pertenencias que guardaban más recuerdos que utilidad. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a sentirme más liviana. Había algo raro en eso. Darme cuenta de que ya no tenía que amoldarme a las expectativas de nadie, que no tenía que encajar en un papel que otro había elegido para mí. Ya no era la mamá que lo organizaba todo. Ya no era la anfitriona, ni la que ayudaba, ni la que salvaba. Era solo María. Y por primera vez en años, eso me bastaba. No era exactamente felicidad, pero sí era paz. Empecé a aceptar invitaciones otra vez. Almorzar con luz del comité de la biblioteca, un recorrido por jardines en las afueras con Josefina, una amiga de la iglesia de toda la vida, una clase de cerámica donde mi cuenco salió chueco y me reí como no lo hacía en años. Poco a poco, comencé a recordar quién era antes de pasar tanto tiempo intentando ser lo que otros necesitaban. Me sorprendía lo fácil que había sido olvidarlo. No borré a Andrés de mi vida. Su foto seguía sobre la repisa. Aún guardaba sus botanas favoritas en la despensa, por costumbre. Pero dejé de contener el aliento esperando que volviera. Ya no era mi responsabilidad. Estaba sanando en silencio, como requieren ciertas heridas, sin drama, sin anuncios, solo un respeto propio quieto y deliberado. Una tarde me crucé con Luz, no la mamá de Camila, sino mi amiga, en el supermercado. Me preguntó si sabía algo de Camila. Negué con la cabeza. Se mudó de nuevo con su mamá, dijo. ¿Puedes creerlo después de todo? Yo sí podía. Está diciendo que Andrés arruinó la boda, agregó Luz, pero escuché que no fue solo culpa de la organizadora. Ya peleaban desde antes. Algo sobre que ella quería más control del que él estaba dispuesto a ceder. No respondí porque, en el fondo, sabía que nunca se trató de una boda, ni de una organizadora, ni de una sola decisión. Era sobre poder, sobre imagen, sobre ego. Y las relaciones construidas sobre eso no sobreviven ni la primera tormenta. Esa noche, me senté sola en la sala, con la luz tenue, un libro abierto en el regazo que no había tocado en 20 minutos. Miraba la chimenea, apagada, solo ahí, y pensaba en todas las versiones de mí que intenté ser para otros. La que arreglaba todo
la que perdonaba, la que hacía la paz en silencio. Fui todas, pero ninguna me trajo el amor que creí que lo haría. Y ahora en la quietud vi la verdad. El amor no te pide que te achiques. El amor no te exige que desaparezcas. Te recibe, con defectos y todo, o no es amor. Esa noche dormí sin despertarme, sin soñar, sin ese dolor de arrepentimiento apretándome el pecho porque me quedé en mi carril. Sí, pero también elegí avanzar y ya no estaba mirando atrás. La organizadora Sofía Beltrán, a quien Camila había idolatrado como si fuera una diosa con tacones, fue desenmascarada oficialmente como un fraude. No solo con Andrés y Camila, estafó al menos a 4 parejas más en todo el país. La historia salió primero en un sitio local de noticias, luego en un blog de bodas y después en el noticiero de la noche. Yo estaba sentada en mi mesa de cocina, tomando café, mirando el segmento. Ahí estaba su foto filtrada, pulida con ese estilo de lujo excéntrico que tanto le fascinaba a Camila. Debajo, el titular: organizadora de bodas en redes sociales, desaparece con cientos de miles en anticipos de clientes. No celebré. No dije, te lo dije. Solo miré la pantalla y dejé que la indiferencia me envolviera. Porque esto no era una victoria, era una tragedia escrita por ellos mismos. El reportaje mostraba parejas llorando. Una mujer dijo que su padre había tenido que sacar una segunda hipoteca. Otra pareja tuvo que cancelar su luna de miel. Y luego mencionaron a los Davis, Andrés y Camila, en una breve frase como víctimas, locales del engaño, víctimas. Esa palabra se me quedó atorada en la boca, atorada, porque aunque sin duda fueron estafados y aunque jamás desearía que alguien pasara por una pérdida así, no podía quitarme de encima una verdad más profunda y no dicha. No solo fueron víctimas de un estafador, fueron víctimas de su propia arrogancia. Camila quería un espectáculo. Andrés deseaba tranquilidad. Ninguno de los dos quería ayuda si no venía con hashtags, influencers o proveedores con estética aprobada. Querían controlar la historia hasta que se les deshizo entre las manos. Y ahora ya no quedaba nada. Según escuché por amigos, por murmullos, Camila culpaba a todos menos a sí misma. Al proveedor, al algoritmo, incluso a Andrés. El compromiso, ya temeroso, se vino abajo bajo el peso de la decepción. Lo vi venir no por cínica, sino porque ya lo había presenciado demasiadas veces. Como organizadora, observé parejas que construían bodas como si fueran puestas en escena, no promesas. Y cuando se derrumbaba el escenario, también se perdía el guión. Camila se fue una semana después, volvió a casa de su madre. Andrés se quedó solo en el departamento. No me llamó, no en ese momento, pero yo sabía que lo haría. No se puede perder todo sin tarde o temprano mirar hacia atrás buscando lo que fue real. Y yo era real, siempre lo fui. Aún así, no me quedé esperando. Empecé a decir que sí a más cosas en mi vida. Ayudé en la biblioteca. Organicé brunch los domingos para unas maestras jubiladas que no veía desde hacía años. Me uní a un grupo de escritura. Conté historias de mis años en el negocio, con risas, con elegancia, sin un gramo de rencor, y comencé a sentir que algo nuevo florecía dentro de mí. No era solo paz, era orgullo, porque mantenerme firme en lo mío no fue pasividad, fue poder. Elegí la dignidad por encima del drama, y mientras ellos perseguían ilusiones, yo me quedé quieta y vi cómo la verdad se revelaba sin mover ni un dedo. Resulta que el silencio puede ser más estruendoso que cualquier venganza. Las dos con nuestras bolsas, apurando el paso para ganarle, a la lluvia. ¿Te enteraste?, preguntó ella sin ocultar del todo su curiosidad. Ya sabía lo que venía. Cancelaron todo, Camila y Andrés. Fingí sorpresa. Incluso solté un "oh" suave y educado, porque eso es lo que haces cuando alguien quiere contarte algo que tú ya comprendes más profundamente de lo que ellos jamás podrán.
Ella se mudó. Su mamá vino a ayudar a empacar, siguió Marisol. Él sigue en el departamento. Se le ve algo perdido. Le di las gracias, le deseé buen día y caminé de regreso al coche bajo la llovizna. No encendí la radio. No llamé a nadie. Solo me senté ahí y dejé que todo se asentara. No era alegría lo que sentía. Tampoco alivio. Era claridad. Porque cuando algo termina, especialmente algo que nunca fue hecho para durar, no necesita aplausos. Solo necesita ser reconocido. Pensé en la noche en que Andrés me contó que le había propuesto matrimonio, el brillo en sus ojos, esa esperanza ciega, esa creencia de que había encontrado algo verdadero. Y pensé en todas las veces que traté de advertirle sin herirlo, de apoyarlo sin rendirme, de estar presente sin suplicar. Él no me vio, no en ese entonces. Y Camila, ella nunca miró más allá de su propio reflejo como para ver a nadie. Me sentí triste. No por la boda que nunca fue, ni por el dinero ni por el show, sino por la ilusión, por los años que Andrés cargaría consigo, por darse cuenta de que había estado buscando aprobación, no amor. Eso fue lo que más dolió, que lo dio todo por alguien que solo lo vio como un personaje en su historia curada, y yo, la mujer que más lo conocía, fui eliminada del guión por completo. No lo llamé, no lo busqué, no porque estuviera enojada, sino porque había aprendido. No se puede enseñar a nadie a valorarte. Tienen que decidir hacerlo. Así que esperé. Y mientras tanto llené mis días de vida de verdad. Empecé a dar un taller en el centro comunitario, ayudando a mujeres jóvenes a planear bodas con presupuestos ajustados. No por dinero, ni por reconocimiento, solo para compartir lo que había aprendido. Lo que me había costado años de sudor, de desilusiones y también de alegría. Ellas ponían atención, hacían preguntas, tomaban nota. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me escuchaba de verdad. Una tarde, después del taller, caminé de regreso a casa bajo el aire, fresco de noviembre. El sol ya se estaba escondiendo, tiñéndolo todo de dorado. Pasé por el parque pequeño que queda a la vuelta y me senté en una banca a mirar cómo una niña intentaba volar un papalote que no dejaba de caer. Su papá le decía: «Inténtalo, otra vez, ya casi lo logras». Y ella lo hacía, una y otra vez, riendo, fallando, riendo otra vez. En ese momento me cayó el 20 de cuántas veces intenté que mi relación con Andrés fuera algo para lo que no estaba lista. Cuántas veces me lancé al viento solo para caer, solo para que me dijeran que era demasiado o que no era suficiente. Pero yo no era un papalote. No necesitaba que alguien más me levantara. Yo ya había creado mi propio viento. Esa noche dormí con las ventanas entreabiertas. El aire frío era punzante, honesto, como la verdad. A veces incómoda, pero siempre necesaria. Y en ese silencio lo perdoné. No porque él lo pidiera, sino porque ya estaba cansada de cargar con un peso que no me correspondía. Él estaba parado junto a la reja de mi casa cuando di la vuelta a la esquina. Me detuve. Se veía igual, pero no del todo, más flaco, más gastado. No por los años, sino por la vida misma. Las líneas alrededor de su boca ya tenían historia. Sus hombros ya no llevaban esa seguridad ligera de antes. Había algo más firme ahí, real. «Hola, mamá». El corazón se me agitó, no por enojo ni tristeza, sino por la ternura inesperada de oír esa palabra de nuevo en su voz. «Mamá». Abrí la reja, la empujé y pasé. «¿Tienes hambre?», pregunté. Él sonrió asintiendo. «Muerto de hambre. No hablamos de Camila durante la comida. Hablamos de cosas pequeñas, su trabajo, el libro que estaba leyendo, un podcast que le gustaba. Lo dejé llenar el espacio como un hijo que vuelve después de mucho tiempo, desplegando la verdad poco a poco, entre frases sueltas. Y al final,
Cuando ya habíamos recogido los platos y la tetera empezaba a silbar, dijo su nombre. Se llama Emilia. Me di la vuelta. Es diferente, dijo en voz baja. Dulce, amable, hace preguntas, escucha. Hizo una pausa. Me preguntó por ti la primera vez que le hablé de mi pasado, no sobre la boda, sobre ti. Dijo que quería conocer a la mujer que me crió. Sentí algo moverse dentro de mí. Esperanza, tímida, callada, no quiere demostrar nada, añadió. No necesita controlar la historia, solo quiere construir algo bueno. Le pasé una taza de té y nuestro ritmo antiguo volvió sin esfuerzo. ¿Y tú? Quiero hacerlo bien esta vez. Nos quedamos en silencio un rato, de ese que no incomoda. Luego sacó un sobrecito del bolsillo. Dentro una foto. Emilia en un jardín. La luz del sol atrapada en su cabello, un ramo de flores silvestres en las manos. Ella dijo, si algún día nos casamos, le gustaría que tú lo organizaras, dijo, él mirándome a los ojos. Dijo que sería un honor. Miré la foto no para juzgar, sino porque quería ver a la mujer que me había visto, y lo que encontré en su rostro no era brillo, ni moda, ni pose. Era calidez. Dejé la foto sobre la mesa con cuidado, mis dedos quedándose apenas un segundo más de lo necesario. Me gustaría, dije, y lo dije de verdad. No por una segunda oportunidad, ni por el evento, sino porque por primera vez me estaban invitando a entrar, no esperándome, no dándome por sentada, no asumiendo mi presencia, me estaban invitando. Esa misma noche, después de que Andrés se fue, me senté en la mesa de la cocina con una libreta nueva, páginas en blanco, un comienzo limpio. Escribí su nombre en la parte superior, Emilia, y debajo empecé una lista, no de decoraciones, colores o distribución de mesas, sino de sentimientos que quería que su boda tuviera. Alegría, sinceridad, ternura, gratitud, porque esto no se trataba de hacerlo perfecto, se trataba de hacerlo verdadero. Y esta vez, de alguna manera, estaba lista. No era la primera vez que me pedían ayudar a organizar una boda, pero sí era la primera vez que sentía que alguien realmente me veía mientras lo hacía. Ya no se trataba solo de ejecutar una idea, se trataba de compartirla. Y por primera vez en años me di cuenta de cuánto había extrañado ser parte de algo real, algo que no tenía que ser perfecto para ser hermoso. Emilia y yo pasábamos los fines de semana juntas. Ella traía café, hablábamos de telas, de las mesas, del deseo de su familia de hacer la ceremonia al aire libre. A veces simplemente hablábamos de la vida, de su trabajo, de sus sueños, de cómo había crecido en un pueblito del Medio Oeste y de cómo nunca había querido una boda enorme. Solo quería que se sintiera suya. Y me di cuenta de que más que un trabajo, esto era algo que había estado esperando. Un momento para aportar no solo a su felicidad, sino también a la mía. Elegimos un lugar pequeño en un jardín cercano, uno que tenía un significado especial para Emilia y Andrés. La ceremonia sería íntima, solo con familia cercana y amistades verdaderas, sin adornos innecesarios, sin modas exageradas. Era sencilla, pero era de ellos. Una tarde, mientras ajustábamos los últimos detalles, Emilia se detuvo y me miró, los ojos llenos de gratitud. «Eres muy buena en esto», dijo, moviendo la cabeza. «Ojalá te hubiera conocido antes. Has hecho que todo esto sea más fácil, más real». Sonreí, y una parte de mí sintió el peso de esas palabras, porque por primera vez en mucho tiempo, no era solo una madre o una organizadora, o la hija de alguien que se había desvanecido entre sombras. Me estaban viendo por quien realmente era, alguien que sabía cómo crear recuerdos. Y eso era en lo que esta boda se estaba convirtiendo. No en una serie de decisiones dictadas por influencers o gurús de redes sociales. No en una estética curada, sino en una colección de momentos, hilos y sentimientos que conectaban a las personas con lo que realmente importa. Emilia y Andrés habían tomado sus propias decisiones, también sus propios errores,
pero estaban construyendo algo real, pedazo a pedazo. Y esta boda no era una actuación, no era un espectáculo. Era su declaración, una promesa mutua cimentada en el amor, no en la perfección. Llegó el día de la boda. El clima era perfecto, soleado pero fresco, ese tipo de día a principios del otoño que te hace creer en las segundas oportunidades. Andrés estaba al frente, con un traje sencillo, las manos le temblaban apenas. Me miró y me sonrió, un gesto, callado de agradecimiento, como un hombre que por fin había entendido qué era lo que realmente importaba. Cuando Emilia caminó hacia el altar, los invitados no soltaron suspiros ni comenzaron a murmurar. Solo la miraron en silencio, con tranquilidad. No había nada exagerado en esa escena. Solo dos personas con la mirada fija el uno en el otro. Dos personas que habían tropezado, que habían aprendido y que ahora estaban listas para hacerlo bien. Al llegar frente a él, Emilia le tomó la mano y dijo sus votos, palabras sencillas, palabras sinceras. No prometieron ser perfectos, no prometieron un para siempre sin obstáculos. Prometieron elegirse el uno al otro cada día, caminar, juntos pase lo que pase. Y en ese momento me di cuenta de algo. Había estado conteniendo la respiración por tanto tiempo, esperando que todo encajara, esperando la disculpa, esperando el reconocimiento. Pero ese momento que tanto anhelaba no venía de nadie más, venía de mí. Ya había perdonado, ya me había sanado. Y ahora podía soltar el pasado para siempre. La ceremonia terminó, empezó la recepción. La comida era sencilla pero deliciosa. La música suave. No hubo un gran baile, ni centros de mesa con cristal y oro. Solo risas, conversaciones y el calor de la gente que había venido no por el espectáculo, sino por el amor. Más tarde, cuando los últimos invitados se despidieron, Andrés y Emilia se acercaron a mí. Él me abrazó fuerte. «Gracias», susurró. Esto era todo. Y Emilia, con los ojos brillando de una gratitud que solo había imaginado, puso su mano con dulzura sobre mi hombro. «Tú fuiste el corazón de todo esto, María. No puedo imaginar este día sin ti. No necesitaba más palabras, no necesitaba más validación. Había sido parte de algo verdadero. Y mientras la noche llegaba a su fin, me quedé junto al borde del jardín, mirando cómo Andrés y Emilia bailaban su primer baile. No era una coreografía perfecta ni impecable, sino ese vaivén torpe, imperfecto y lleno de alegría de dos personas que se habían escogido. Sonreí para mí. Me había mantenido en mi lugar y al hacerlo encontré el camino de vuelta a ellos, de vuelta al amor del que siempre había formado parte. No como madre del novio, no como organizadora, sino como María. Y eso era suficiente. No supe mucho de Andrés al principio, no porque no quisiera, sino porque por primera vez no lo necesitaba. El peso del pasado había cambiado de lugar y lo que estaba roto empezaba a sanar. No teníamos que hablar todos los días, ni cada semana. La distancia entre nosotros nunca fue falta de amor. Siempre fue sobre expectativas. Y ahora los dos entendíamos que el amor no viene con condiciones, no viene con etiquetas ni con papeles definidos. El amor simplemente llega, a veces en silencio, a veces con fuerza, pero siempre con aceptación. Aprendí a darle eso, y él a dármelo también. Una noche, como un mes después de la boda, Andrés me llamó. «Mamá», dijo, «estoy con Emilia. Estábamos hablando de la boda. ¿Sobre ti?» Me quedé en pausa, algo sorprendida. ¿Sobre mí? Bueno, Emilia dijo algo. Guardó silencio un momento. Dijo que si hubiera podido escoger a alguien para planear su boda, habría sido a ti. Dice que tú eres el corazón de todo. Que lo que haces no se trata solo de hacer cosas bonitas, se trata de hacer que la gente sienta. Pude escuchar la sinceridad en su voz y me golpeó más fuerte de lo que pensé. No había pedido gratitud.
No esperaba nada a cambio, pero escuchar esas palabras, escucharlo reconocer lo que hice por ellos, no solo como organizadora, sino como madre, como mujer que siempre dio tanto de sí por quienes ama, hizo que algo dentro de mí cambiara. Era como si estuviera viendo las partes de mí que había olvidado, esos pedazos que siempre estuvieron ahí, aunque los demás no los notaran. Creo que tiene razón, dije en voz baja. Siempre me ha gustado crear momentos para los demás, pero necesitaba sentir que esos momentos eran míos, no porque se esperara eso de mí, sino porque realmente lo deseaba. Ahora lo entiendo, respondió él. Lamento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta. Me recosté dejando que el consuelo de esas palabras me envolviera. No fue una gran disculpa. No se trataba de arreglarlo todo ni de borrar el pasado. Solo era reconocer lo que pasó y lo que cambió, y con eso bastaba. Seguimos conversando un rato más sobre el futuro, sobre Emilia, sobre la vida. Nada profundo, solo esos detalles sencillos y reconfortantes del día a día. Después de colgar, me quedé sentada en silencio en la cocina. El sol de la tarde se desvanecía, llenando la ventana con una luz dorada y cálida. Pensé en todo lo que había vivido, años de esfuerzo, sueños que puse en manos ajenas, momentos en que me hicieron sentir que no era suficiente, veces que me desviví por una familia que no siempre supo verme. Luego pensé en el ahora, en Emilia, que me había abierto las puertas de su vida con el corazón, no por obligación, sino por decisión. En Andrés, que finalmente volvió a mí, no para disculparse, sino para reconocerme. Me había mantenido en mi sitio, sostuve mis límites, guardé silencio cuando mi voz no era bienvenida, pero cuando llegó el momento, hablé. No con rabia ni con rencor, sino con una calma poderosa, y al final encontré paz, porque a veces cuando te mantienes fiel a ti misma y sueltas lo que no te sirve, cuando dejas de forzar las cosas y permites que la vida siga su curso, el universo encuentra la manera de devolverte al lugar al que siempre perteneciste. Yo era suficiente, y esa fue la lección más liberadora que aprendí. Más tarde esa noche, mientras me sentaba en el porche con una copa de vino, escuché pasos acercándose por el camino. Al levantar la mirada, vi a Emilia caminando hacia mí, sonriendo. «Solo quería darte las gracias otra vez», dijo sentándose a mi lado, «por todo, por hacerlo tan real, tan perfecto». Sonreí, pero no era la sonrisa de alguien que solo está cumpliendo con su deber. Era la sonrisa de una mujer que por fin entendía su propio valor. «De nada», respondí en voz baja. Mientras las estrellas empezaban a brillar sobre nuestras cabezas, comprendí que ese momento era el que había estado esperando todo este tiempo. No una boda, no un gesto espectacular, sino esa revelación suave y silenciosa de que mi camino también se trataba de mí, de encontrar mi lugar, de no solo ser parte de la historia, sino de saber cuándo tomar el mando, y por fin estaba lista para hacerlo. No solo por ellos, no solo por alguien más, sino por mí. Me quedé en mi carril, y eso me llevó exactamente a donde debía estar. Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.